La Constitución mexicana celebra 100 años de vida, periodo en el que ha sido más cambiada que mis calcetines y chones juntos. Por eso hoy te relataremos cómo fue que surgió la Constitución, qué otras constituciones nos rigieron y te contaremos por qué nuestra Constitución fue la más progresista del mundo y en qué materia marcó la pauta para otras constituciones. También te diremos cuántas veces ha sido reformada o cambiada y qué presidente le ha hecho más cambios en la historia del país, entre otras interesantes cosas. Bienvenidos a Nopal Time Stops, soy Saúl Soltero y hoy te presento las 6 cosas que no sabías de la Constitución mexicana. Número 6. El origen de la Constitución. Luego de derrotar a Villa y a Zapata, Venustiano Carranza convocó un Congreso Constituyente en 1916, donde invitó a diputados de todos los estados para redactar una nueva Constitución que marcara el inicio de una nueva era del país. De esta forma, el Congreso Constituyente tuvo como sede el Teatro de la República de Querétaro, en donde se trabajó arduamente durante 2 meses de debates hasta que hubo humo blanco, pues ya se tenía una nueva Constitución que se promulgó y se juró finalmente el 5 de febrero de 1917. Por si no sabías, la pluma con la que se firmó la Constitución es la misma con la que Venustiano Carranza firmó el Plan de Guadalupe en 1913, en el cual desconoció al gobierno usurpador de Victoriano Huerta. Número 5. La dinastía de la Constitución. La Constitución de 1917 es la octava que ha existido en nuestro país y llegó a sustituir la de 1857, que por cierto, nuestra actual Constitución está basada en gran parte en la Constitución de 1857. No debemos perder de vista que en 1824 tuvimos la primera Constitución formal para nuestro país, que le dio el nombre de Estados Unidos Mexicanos, pero antes, en 1822, rigió el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano, bajo el mandato del emperador Agustín de Iturbide, documento que duró menos de un año, pues el emperador fue expulsado de México. Por su parte, José María Morelos y Pavón en 1814 realizó la primera constitución de nuestra historia, la de Apatzingán, basada en los sentimientos de la nación, también de su autoría, aunque México aún no era independiente. Número 4. Nuestra Constitución fue innovadora y proteccionista. Para su época, la Constitución de 1917 era bastante adelantada y progresista en materia de derechos humanos, sociales, laborales y de seguridad social. Para muestra, el artículo 3 separó completamente la Iglesia de la educación impartida por el Estado, la cual debería de ser laica, gratuita, y la primaria era obligatoria. Asimismo, el artículo 27 le devolvía la tierra a los campesinos que tanto habían luchado por esa causa en la Revolución. Otra cosa interesante es que se le quitó a los extranjeros el derecho a poseer propiedades a menos de 100 kilómetros de las fronteras y a menos de 50 kilómetros en las playas. Y para que amarre con broche de oro las innovaciones, la Constitución de 1917 fue la primera en incluir los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, la jornada máxima de 8 horas, 6 días a la semana, el derecho a huelga, a recibir utilidades de las empresas y un salario mínimo que, por cierto, hasta hoy sigue siendo muy injusto. La seguridad social también fue innovada en esta Constitución, donde se previó pensiones y un sistema de salud para los trabajadores. Número 3. Demasiados cambios o reformas en la Constitución. La Constitución mexicana cuenta con 136 artículos, pero hoy es 3 veces más extensa que la original. Con eso de que a nuestros políticos les encanta decir todo y nada a la vez, pues les fluye y la han reformado hasta que se han cansado. En 100 años, nuestra Constitución ha sufrido 700 cambios y reformas, por lo que muchos expertos piden que se redacte una nueva Constitución. Curiosa y únicamente, 22 artículos no han sido modificados desde 1917. Y al contrario, los artículos más modificados en México han sido el artículo 73 y el artículo 77. Pues el artículo 73 ha sido reformado 69 veces, lo que significa un cambio cada año y medio. Para que te des una idea de las flamantes ocurrencias de nuestros políticos, solo 10 artículos han causado el 36% de las reformas de la Constitución en México. Número 2. Curiosidades de la Constitución. En el periodo presidencial que hubo más cambios a la Constitución fue con el presidentillo Felipe Calderón, en el que hubo en total 110 reformas. Asimismo, hasta 2015 el gobierno de su bajeza ignorantísima Enrique Peña Nieto contabilizó un total de 90 reformas a 51 artículos constitucionales. Tan es así que en su primer año ya había reformado más veces la Constitución que el 56% de los presidentes que lo hicieron en todo su sexenio, es decir,
desde Lázaro Cárdenas hasta Gustavo Díaz Ordaz. Para darnos otro quemón con las flamantes ocurrencias de nuestros políticos mexicanos, en promedio el 80% de los artículos han sido modificados 5 veces cada uno, siendo por lo tanto la Constitución mexicana la más reformada en el mundo. Y número 1. Comparaciones con otras constituciones. Tantos cambios en la Constitución mexicana sorprenden a los expertos, pues México es considerado un país con un proceso poco accesible para lograr un cambio en la Carta Magna en comparación con el resto de los países de Latinoamérica. Sin embargo, nuestra Constitución ha logrado mantenerse vigente por 100 años, mientras que otros países latinoamericanos han cambiado en promedio 5.7 veces su Constitución cada uno tan solo en el siglo XX. Por ejemplo, Venezuela tiene una nueva Constitución en promedio cada 6 años. Ecuador tiene una nueva constitución cada 12 años y Nicaragua cada 13 años. En el resto del mundo las constituciones suelen cambiarse cuando tienen aproximadamente 20 años de antigüedad, mientras que en nuestro país una sola nos ha durado en promedio 71 años. Debemos de ser conscientes que mucho de lo anterior puede ser debatible, ya que la constitución tal y como está actualmente en poco o en nada se parece a la original. No podemos perder de vista que la Constitución de Estados Unidos data de 1787 y solo consta de 7 artículos, y desde entonces solo ha sufrido 27 enmiendas, estabilidad que le ha permitido crecer como nación y ser una potencia mundial. Y finalmente nuestra conclusión. Consideramos que al final los números, las estadísticas, los personajes históricos y las reformas para mejorar nuestra Constitución pasan a segundo término si las normas y leyes que nos rigen son ignoradas y los gobernantes y los ciudadanos se las pasan por el arco del triunfo. Irónica y aberrantemente, México es uno de los países que más ordenamientos jurídicos o leyes presume, pero es uno de los más corruptos del planeta. El problema no está en tener leyes perfectas, sino en aplicarlas de forma estricta para que los corruptos sí paguen por sus abusos. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos para llegar a mayor número de personas. Nos vemos aquí todos los lunes y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Hoy te presentamos los 5 escándalos que todos deberíamos de saber sobre Luis Videgaray Caso, el polémico funcionario de 4 ojos y mejor amiguis de su bajeza ignorantísima de los priistas y panistas que han ocupado la presidencia del país, entre muchos otros políticos, en donde te relataremos cuáles fueron los faraónicos excesos y los señalamientos